días, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, en la que, como cada semana, venimos analizando qué es lo que está ocurriendo en un mercado energético que no deja de dar sorpresas, que no para de tener sobresaltos con los precios, con el suministro, con esas negociaciones en Ucrania, con Rusia, con todo lo que está sucediendo en la Unión Europea, pero también en otros muchos países. Pero fíjense, ¿recuerdan el año pasado que el 1 de junio entraron en vigor, entraron en marcha los tramos horarios? ¿Se acuerdan de cuando había que planchar por la madrugada, había que poner la lavadora de noche para ahorrar? Bueno, fíjense todo lo que ha sucedido en estos últimos 12 meses, con una crisis de precios inesperada, con la guerra de Ucrania, con falta de suministro en algunos productos. Bueno, pues de esa iniciativa de los tramos horarios vamos a hablar hoy en primer lugar, para ver si ha tenido los efectos deseados, para ver cómo se ha ido comportando el mercado y qué impacto ha tenido toda esta crisis de precios de los últimos meses. Para eso vamos a hablar con Javier Vescos, que es director de regulación e innovación en FENIE Energía. Javier, buenos días. Hola, buenos días, José María. ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Les decía a los telespectadores que hoy se cumple, hoy, el 1 de junio, digamos, se cumplió el primer año de la nueva tarifa de la luz por los tramos horarios. Javier, ¿cómo se ha comportado el mercado en estos últimos meses? Porque de aquella iniciativa poco se habla hoy, ¿verdad? Sí, la verdad es que parece que fue hace un siglo, ¿no? La verdad es que en FENIE Energía nos gustaba mucho la teoría y las tarifas, ¿no? Porque nos permitían asesorar a los clientes para que fueran bajando su factura eléctrica, ¿no? Al final, la idea era que las redes eléctricas es como si fueran una gran autopista de la energía, ¿no? Y lo que pretendía la tarifa era que en los momentos de más circulación se pagaran más peajes y en los momentos de menos circulación se pagaran menos peajes. ¿Para qué? Para intentar evitar esos atascos, ¿no? Que claro, si tú tienes que pagar más peajes, te vayas a otras horas, y para intentar evitar que esas autopistas de la energía, esas redes eléctricas, se tuvieran que ampliar, ¿no? Entonces, inicialmente, la verdad es que a nosotros nos gustaba mucho esas tarifas y nos permitía aconsejar a los clientes. Sin embargo, este último año, con todo lo que ha habido tres problemas fundamentales para que no estén teniendo el efecto que se deseaba, ¿vale? El primero fue que las distribuidoras empezaron, algunas de ellas no consiguieron leer los contadores y empezar a facturar correctamente, ¿no? Con lo cual hubo unos meses donde los clientes no recibían esas señales de precio para mover su consumo a otras horas y no era efectivo, ¿no? Luego, es verdad que una práctica comercial muy habitual que fue ofrecer un precio fijo las 24 horas a los clientes, con lo cual daba igual los peajes, no se aconsejaba a qué horas consumir y a cuáles no, y no se abarataba, el cliente ni abarataba la factura ni consumía a otras horas, ¿no? Y luego, bueno, lo que has comentado, ¿no? Que, claro, el precio de la energía subió muchísimo, el precio de los peajes y cargos bajó para aliviar esa factura eléctrica, entonces al final se quedó en que tenías que pagar por la energía 200 euros y entre consumir en unas horas o a otras, pues igual pagabas 10 o 15 euros en función, ¿no? Entonces esa señal de precio se volvió a perder y nada, aquí en FENIE Energía sabemos que volverá a la normalidad, ¿no? Y estamos deseando que vuelva para volver a asesorar a los clientes a que consuman en los momentos que no haya atasco, ¿no? No sé, Javier, si ese problema inicial que hubo de los contadores se ha solucionado ya, se encuentra, digamos, más estabilizado, o todavía sigue habiendo problemas, porque recordemos que las distribuidoras no son siempre las comercializadoras. Eso es, al final seguimos teniendo ciertos problemas, se han solucionado en parte, lo que pasa es que se han solucionado, digamos, han solucionado alguna parte de los sistemas, pero sigue habiendo muchos problemas históricos de clientes que igual llevan 6 meses sin poder facturar. Al final las distribuidoras leen los contadores, nos facturan las comercializadoras los peajes y los cargos, y con esa lectura y esos peajes es con lo que nosotros podemos facturar a los clientes finales, ¿no? Y sin eso pues estamos un poco, damos la cara, pero estamos un poco indefensos, ¿no? Comentabas que en algún momento se volverá a esos hábitos de consumo habituales, a que los hogares
digamos, tiendan a utilizar de una manera más eficiente pues los electrodomésticos, el consumo en sus hogares. Porque en el último año, no sé si habéis visto algún tipo de cambio, no sé ni siquiera en las primeras semanas o en los primeros meses, o lo poco que se estaba haciendo para consumir más en horas donde no había tanta punta de demanda, se ha venido abajo con todas esas características nuevas del mercado que has comentado. Bueno, inicialmente se notó mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, gracias a los medios de comunicación como vosotros, salió en todas las noticias cuando había que consumir, cuando no, ¿no? Y pasamos de un mercado donde el cliente solo miraba su factura una vez al año a un mercado donde no paraban de preguntarnos de a qué hora era mejor poner el electrodoméstico, cómo tenían que hacerlo, etcétera, etcétera, y miraban hora a hora el precio de la energía, ¿no? Entonces, inicialmente se notó mucho. Lo que pasa es que ahora, como te decía, como se han eliminado esas señales de precio, porque realmente el precio de la energía está altísimo y ya no hay tanta diferencia entre consumir en unos horarios que en otros, pues ahora ya no lo estamos viendo tanto, ¿no? Ujú. Hay otra cuestión, Javier, relacionada con, bueno, pues precisamente con lo que comentabas, ¿no? Nos encontramos en el mercado español. Es un mercado en la parte de las comercializadoras que se encuentra liberalizado, pero es verdad que hay, pues, 4 o 5 grandes compañías que tienen más de un 80% del negocio, y luego hay decenas de comercializadoras pues que tienen el resto, ¿no? El 15-20% restante. Me gustaría que nos explicaras también a los telespectadores, Javier, cuál es el impacto de la crisis de precios y de todo lo que está ocurriendo. Precisamente eso, las comercializadoras como la vuestra, como FENIE, las comercializadoras independientes, que son más pequeñas, que no son los grandes actores históricos que ha habido en España siempre. Bueno, al final, el resultado, como bien dices, es que se está reforzando, ¿no? Ese oligopolio, esas 3 o 4 compañías, se está reforzando su dominio y están ganando cuota de mercado a costa de las pequeñas comercializadoras, ¿no? Nosotros vemos que las comercializadoras independientes lo que garantizamos es una libre competencia y que el cliente tenga opciones para elegir, ¿no? Y al final creemos que eso es bueno, y que si se va destruyendo como se está viendo esa libre competencia, pues al final, aunque a corto plazo pueda ser bueno para algunos clientes, a medio plazo es malo para el cliente final, ¿no? En el último trimestre, si no recuerdo mal, de las 25 principales comercializadoras, ¿vale?, que somos independientes, solo las 4 más grandes, es decir, las del oligopolio, consiguieron ganar clientes, ¿no? Y eso nosotros, en principio, es parte del precio de la energía, pero también es un efecto secundario de una normativa que salió en septiembre y que seguro que recordáis todos, ¿no? Que tenía su sentido, pero ha tenido un efecto secundario que ha sido reforzar esa posición de dominio, ¿no? Si queréis, a ver, os la cuento un poco. La idea era que, claro, los precios de la electricidad, debido al precio del gas, iba subiendo mucho, ¿no? En septiembre-octubre. Entonces el gobierno dijo, hombre, no tiene sentido que la gran nuclear, la gran eólica, etcétera, etcétera, pues estén beneficiando de esos altos precios, ¿no? Y entonces les dieron 2 opciones: o bien devolvéis esos beneficios caídos del cielo, ¿no? O bien ofrecéis a mercado a precio fijo unos precios similares a los que había anteriormente, ¿no? Antes de que el gas subiera y que el precio de la electricidad subiera, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Que bueno, que las grandes empresas tienen, está reconocido por la CNMC, ¿no?, con una posición, son operadores dominantes en el mercado de generación, ¿vale? Eso quiere decir que tienen casi toda la generación. Entonces dijeron, bueno, pues en vez de tener que pagar esos beneficios caídos del cielo, pues vamos a ofrecer la energía a precio fijo, a un precio más o menos barato, 60-80 euros, a largo plazo, ¿vale? Y lo único, la diferencia fue que solo la ofrecieron a sus comercializadoras. Es decir, que cuando las comercializadoras independientes íbamos al mercado mayorista o al mercado de futuros a un precio de 200 euros el megavatio hora, que estaba más o menos, las grandes comercializadoras conseguían esa energía a 60-80 euros y podían ofrecer a sus clientes finales un precio más barato. Es decir, las independientes comprábamos en mercado mayorista a un precio superior al que ellas conseguían ofrecer en el mercado minorista, ¿no? Con lo cual nos estaban estrangulando, y por eso estamos perdiendo en cierta manera cierta cuota de mercado debido a ese efecto secundario de, oye, o ofertas o nos devuelves los beneficios que tienes, o ofertas a precio fijo, ¿vale? Y lo que estamos pidiendo es que, hombre,
que siendo operadores dominantes no puedan vender toda su energía a su propio grupo y a su comercializadora, sino que tengan que subastarla en el mercado libre, ¿no? Que nosotros también podamos acceder a esos precios para ofrecerlo a nuestros clientes. Javier, ¿veis posible algún cambio en la normativa en este sentido, como estás pidiendo? Bueno, en octubre salió una normativa que fijaba que tenían que vender el 25% de esa energía y que las subastas tenían que empezar en enero, pero se ha ido retrasando y por ahora no tenemos ni un borrador de cómo va a ser esa subasta de energía, ¿no? No. Luego, también hay otra cuestión pendiente. Puede salir hoy, esta misma mañana, puede salir esta tarde, los próximos días, las próximas semanas, no sabemos cuándo se va a extender, que es el tema de la excepcionalidad ibérica. Seguimos pendientes de Bruselas. ¿Cómo valoras tú esta, digamos, limitación del precio del gas en el mercado mayorista para que eso luego se traslade al pool diario? Porque, fíjate, estamos viendo cómo la cotización del gas en el mercado internacional, el TTF famoso, pues ya se encuentra en torno a 80, ha bajado incluso por debajo de los 80 estos días, en algún momento de las sesiones. Quiero decir, ya no estamos en los 100 y pico, incluso 210 que llegó en marzo, ¿no? Se va diluyendo poco a poco el tema del precio del gas y no sé si hay menos margen para tener más o menos efecto en el pool y, por lo tanto, en la factura de la luz. Hombre, inicialmente nosotros la medida la verdad es que la consideramos como muy buena para todo el país y es verdad que cuanto más se retrase, ¿no?, menos efecto tiene. Sí que es verdad que también da una garantía, que es que ahora mismo están bajando los precios, pero no sabemos si en noviembre se van a volver a duplicar, ¿no? Entonces, si se pusiera en marcha, eso lo que facilitaría sería dar una estabilidad al mercado durante todo un año, que diera un poco igual que subiera o bajara el precio del gas. Hombre, me impactaría, pero no impactaría tanto, ¿no? Y ahí, aunque inicialmente nos parezca bien y creamos que es bueno, nos da mucho miedo luego la letra pequeña, el cómo que no tenga ningún efecto secundario como el que os he comentado antes, ¿no? Que al final no sea otra normativa que refuerce el oligopolio eléctrico, que nos daña a las comercializadoras independientes y que al final a medio plazo daña al cliente que no pueda operar en esa libre competencia, ¿no? Ahí, si quieres, por explicar lo que más nos preocupa, al final habréis oído siempre que esta medida la van a pagar los que se beneficien de la medida, ¿no? Es decir, que ese tope del gas lo va a pagar los clientes que están en el mercado variable y no lo van a pagar los clientes que están en el mercado fijo, ¿vale? Eso realmente no es así del todo. Se pretende eso, pero la letra pequeña al final puede hacer, como pasó en la otra normativa, que no sea de esa manera, ¿vale? Lo que al final, lo que está exento de pagar, la energía que está exenta de pagar ese tope de gas, es la energía que tenemos comprada las comercializadoras antes del 16 de abril a futuro, ¿no? A medio plazo, ¿no? Entonces, hay dos cosas o tres que pueden afectar. La primera, hay grandes compañías que tienen departamentos enteros dedicados a comprar y vender energía de manera especulativa, sin clientes por detrás, ¿no? Es decir, que porque esperan tener más clientes o simplemente un trading especulativo, ¿no? Pues esa energía ya nos han confirmado que también está exenta de pagar ese tope de gas, con lo cual esas compañías ahora mismo podrían hacer campañas muy agresivas en cuanto se pusiera el mecanismo, porque no tendrían que pagar ese tope de gas, ¿no? Y tendrían mucha energía sin un cliente por detrás, ¿vale? Eso, lo primero. Lo segundo es, bueno, claro, con los altos precios de la energía y el poco circulante, tanto financiero como de energía, porque los mercados estaban un poco secos, ¿no? Las comercializadoras independientes estamos en una posición donde tenemos muchos clientes en precio variable, mientras que las comercializadoras del oligopolio tienen más del 80% de sus clientes en precio fijo, ¿no? Lo que va a hacer que al final esos clientes estén blindados, no paguen el tope de gas, ¿no? y tengan un buen precio, ¿no? Y pueda favorecer ese pasar los clientes a las grandes empresas. Y luego ya por último, lo que nos preocupa también es que, digamos, se hace una foto inicial, ¿no? Entonces, hay comercializadoras que el 16 de abril podían tener, 2 millones de clientes en precio fijo, ¿vale? Entonces,
tal cual está pensado ahora mismo, esos 2 millones, la energía que iban a consumir esos 2 millones de clientes hasta que terminara su contrato está exenta de pagar ese mecanismo del tope de gas, ¿vale? Lo que pasa es que esos 2 millones de clientes no van a permanecer en esa comercializadora. Puede ser que haya un cliente que tenga un contrato hasta diciembre y que se vaya de esa comercializadora a otra en agosto, ¿vale? Eso lo que permitiría es que la energía sigue de ese cliente de agosto a diciembre sigue estando exenta, ¿vale? La comercializadora sigue teniendo esa exención y puede utilizarlo para hacer ofertas agresivas a otros clientes que quiera captar la comercializadora. Entonces, es un mecanismo que en principio tiene que ser bueno, va a bajar el precio de la electricidad, no sabemos cuánto porque depende de cuántos clientes la paguen, pero que vemos mucho riesgo de comprometer el libre mercado, de que las reglas cambien y haya ganadores, perdedores y al final sea algo que no nos permita competir bien, ¿no? Son, Javier, muchos flecos los que estás apuntando en esa normativa bueno, que tiene que llegar de Bruselas. Una parte de desconocimiento sobre lo que tú dices, cómo puede afectar en el día a día, en esas decisiones concretas, sobre todo a las compañías y sobre todo a las independientes. Precisamente esta medida estaba vinculada o estaba enfocada a los clientes del mercado regulado, que en España son muchísimos, 10 millones de clientes que se verían, que son, digamos, los primeros que se verían beneficiados, ¿no? Pero ahí hay una exigencia de Europa también, al Gobierno de España, que reforme la tarifa regulada, quiero decir, para que no esté tan vinculada, tan ligada a estas subidas y bajadas, bueno, ahora más subidas, también hay bajadas en otras épocas, a estas subidas del precio diario de la electricidad, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo ves tú la tarifa regulada o cómo veis en FENIE cómo debería ser la tarifa regulada de la luz en España cuando se realice esta reforma? Hombre, realmente, la verdad es que no quería estar en la piel del gobierno, ¿no? Porque tener 10 millones de clientes y tener que ofrecerles solo una tarifa es prácticamente imposible, ¿no? Al final, cada cliente tiene sus circunstancias, ¿no? Y hay clientes que van a querer un precio fijo que no le dé sustos a sus bolsillos, ¿no? Y va a haber otros clientes que dicen, no, yo tengo circulante de sobra, tengo dinero de sobra y quiero tener la tarifa más barata, aunque me dé sustos de vez en cuando, ¿no? Y para ellos es más esa tarifa variable, ¿no? Entonces, lo que le está pidiendo Europa al gobierno, nosotros estamos en la tarifa variable, lo que le está pidiendo es que compense un poco y que haga una tarifa intermedia, ¿no? Nosotros ahí lo que vemos es que, hombre, lo suyo sería que poco a poco se fuera migrando esa tarifa regulada al mercado libre, donde hay todo tipo de ofertas, ¿no? Y donde cuanto más se fomente esa libre competencia, ese mercado libre, más se reforzará que cada cliente pueda acceder a la tarifa que más le convenga, ¿no? Y luego ahí, aparte, hay una directiva que no se conoce mucho de Europa, ¿no? Que marca que de aquí a 4 años y medio las tarifas reguladas en toda Europa tienen que desaparecer, salvo las del bono social, de gente que no pueda pagar la energía, ¿no? Entonces, creemos que eso se tiene que hacer no dentro de 4 años y medio todo de golpe, ¿no? Sino que tiene que ser progresivo. Y, por ejemplo, lo que estamos aconsejando ahora es que las grandes empresas, por ejemplo, no puedan entrar en esa tarifa regulada. Es decir, que ahora mismo todos los locales o todas las tiendas de grandes empresas de menos de 10 kilovatios pueden acceder a esa tarifa regulada. Bueno, pues ve dando las señales de que esa tarifa regulada va a tener que ir desapareciendo, ¿no? Y te vas a tener que ir acostumbrando a estar en mercado libre, ¿no? Y impide que las grandes empresas pues puedan contratar esa tarifa regulada y que sean solo los particulares los que puedan beneficiarse de esa protección del gobierno, ¿no? Señales, como decía Javier, que es verdad que en los últimos años se han ido, digamos, dejando de lado, se ha ido aparcando esta cuestión y precisamente ahora, cuando peor están los precios, es cuando hay que reformar una tarifa pues que afecta a muchísima gente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el tope del gas, con la tarifa regulada, con todos esos movimientos que hay en el mercado energético. Pero, Javier, muchísimas gracias por participar esta mañana y por aclararnos sobre todo esas ideas iniciales de lo que pasaba con los tramos horarios y de cómo poco ha cambiado la demanda en este sentido por este desbocamiento de los precios que hemos tenido en los últimos meses. Gracias a ti, a FENIE Energía. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a seguir en este programa de alto voltaje. Vamos a tratar otra cuestión que es bastante interesante, que está muy relacionada con eso que se llama muchas veces la economía circular, con el reciclaje también, si se puede entender así. En fin, unas cuestiones que están en el día a día, unas cuestiones que vemos cómo cada vez más empresas están implicadas en ello, en la sostenibilidad. Recordemos que es uno de los grandes requisitos que cada vez piden más fondos de inversión a las empresas y vamos a tratarlo con una iniciativa de la que muchos seguro que no han oído hablar, pero que hoy vamos a explicar aquí de forma didáctica para que todos lo entiendan. Bueno, vamos a saludar en primer lugar a quien nos lo va a contar, a Rafael Guinea, presidente de AEversus. Rafael, buenos días. Hola, muy buenos días, José María, ¿qué tal? Estaba comentando a los telespectadores que vamos a hablar de la valorización energética. ¿Qué es, Rafael, la valorización energética? ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, la valorización energética, aparte de ser una palabra complicada de decir, que siempre es una pega para los que la divulgamos, es un proceso que lo que hace es tratar los residuos. Hay que empezar porque es un proceso de tratamiento de residuos, ¿no? Que es una necesidad. Tratar los residuos mediante un proceso de combustión controlada, transformándolo en energía, ¿no? En energía gestionable. Cuando digo proceso de combustión controlada, lo que supone es que tratas los residuos a una temperatura estable de unos más o menos 1000 grados, lo cual te permite destruir todos los componentes, digamos, malignos que hay en esos residuos y reducirlos y garantizar una recuperación óptima de la energía que está en estos residuos, ¿no? Entonces, lo que trata la valorización energética es de todos aquellos residuos que por una razón u otra no se puedan reciclar, pues intentar aprovechar la energía que contienen por sí mismos en vez de enviarlos a un vertedero, ¿no? Tiene dos vertientes, básicamente. Una es la energética, ¿no? Que viene muy ad hoc para este programa, y otra es la medioambiental, ¿no? La evaluación energética no solo es una planta de producción de energía, sino que es una planta de depuración intensiva de gases de combustión, ¿no? Tiene la normativa más estricta que hay sobre emisiones contaminantes, es decir, la chimenea de una planta de evaluación energética es la más limpia que hay, pero sobre todo sustituye al vertido de los residuos al depósito en un vertedero, ¿no? Que tiene un gran impacto en contaminación del suelo y aire, ¿no? Un vertedero es un sitio donde deja los residuos esperando a que nuestros nietos no los sufran demasiado. Y por otro lado, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, pues cada vez se está viendo que el metano que generan los vertederos pues tiene un efecto de gases de efecto invernadero que son 3 veces las que tendrías si logras sacar la energía en una planta de evaluación energética, ¿no? Por esta razón, por lo tanto, la parte energética como parte medioambiental es un tratamiento muy extendido en Europa. En Europa tenemos más de 500 instalaciones de este tipo. Cuanto más al norte de Europa te vas, cuanto países más comprometidos históricamente con temas medioambientales, más instalaciones de este tipo ves. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Que lo hemos comentado en otras ocasiones. Alemania ahora está en toda la encrucijada esta de qué hacer con el gas, del tema de electricidad, el gas de Rusia, y está muy preocupada sobre todo por lo que es la industria, porque el tema de calefacciones en las ciudades lo tiene resuelto a través de la energía que tiene lo que generan los residuos de las ciudades, ¿no? No hay ciudad alemana que no tenga una planta de valorización energética que transforme los residuos en calor en invierno para sus calefacciones y en electricidad en verano para su consumo, ¿no? Y por último, y además, que es que la energía que produce es en su gran mayoría energía renovable, estable, gestionable y autóctona, ¿no? Con lo cual, bueno, es una tecnología que yo creo que tenemos que intentar aprovechar más en España. Eso es precisamente, Rafael, lo que te iba a preguntar, que cuál es la posición de España en cuanto a aprovechamiento energético de residuos en este sentido, ¿no? ¿Cómo nos encontramos nosotros? Has dado el ejemplo de países, sobre todo del norte o del centro de Europa, que medioambientalmente estaban mucho más, históricamente más comprometidos. En el caso de España, aunque esto va avanzando, ¿cuál es nuestra posición? Sí, en España, al final, toda la Unión Europea nos regimos por una normativa que exige unos resultados en gestión de residuos en los que básicamente se enfoca en intentar incrementar el reciclaje, ¿no? Bueno, primero en reducir los residuos,
cosa que no se está consiguiendo. Cuanto más se desarrollan las sociedades, pues más residuos están generando, por lo menos hasta el día de hoy. Y lo segundo es, bueno, pues ya que los generas, intenta reciclarlos, que tiene también el sentido energético de no consumir nuevas materias primas y no tener que procesarlas, ¿no? El objetivo a nivel europeo es llegar al 65% de reciclaje, ¿vale? Y dejar solo un máximo de un 10% de vertido, ¿no? A día de hoy, los países estos que comentábamos del norte de Europa, con más desarrollo, prácticamente ya cumplen estos parámetros, ¿vale? Están en 60% reciclados y vertidos del 2%, del 3%, es decir, no desaprovechan ningún tipo de residuo y no dejan que contamine el suelo. Pero en España, por desgracia, llevamos muchos años estancados. Tenemos un reciclaje más compostaje de aproximadamente un 35% de los residuos, una valorización energética de un 12% y un vertedero del 53%, ¿no? Somos el país de Europa que en valores absolutos más toneladas de residuos lleva a vertederos, ¿no? Y esto es algo que nos debería hacer reflexionar, sobre todo siendo un país que importamos tantísima energía y que bueno, tenemos un medio ambiente tan rico que deberíamos cuidar más, ¿no? Se supone que enviamos más de 12 millones de toneladas al año a vertederos, ¿no? Y bueno, agradezco mucho estar en debates como este porque es un tema que no se debate y no se habla socialmente y cuando vemos las distintas debates autonómicos, como lo que estamos viendo ahora, etcétera, no se debate en las comunidades autónomas qué se tiene que hacer con los residuos, porque es un tema, bueno, que es desagradable socialmente. Siempre ha habido grupos que se llaman ecologistas, pero siempre digo que son ecologistas de corto plazo, que prefieren el vertedero a la valoración energética, cosa que es un poco absurda, escudándose en negar que haya residuos, ¿no? Pero que en España tenemos que abordar, ¿no? Y si no, pues nos empezarán a caer sanciones y además ser conscientes de que estamos haciendo el tonto. O sea, estamos desperdiciando una energía autóctona y renovable y la estamos sustituyendo con energía que compramos, gas, a países terceros, ¿no? Comentaba Rafael 12 millones de toneladas, creo, de desperdicio o de vertederos. Lo único que me gustaría matizar, o que matizaras un poco rápidamente, tenemos otra conexión pendiente, es eso, cifras sobre el desperdicio que hay en vertederos convertido en ahorro energético ahora mismo en España. Bueno, si lográramos transformar todo esto que hay de vertedero en energía, como decía antes, en Alemania, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, estaríamos hablando que podríamos generar unos 7.800 gigavatios hora más de producción local y autóctona, estable, gestionable, ¿vale? Con lo cual bajaría todo el precio del mercado. Estamos hablando que el precio que tiene hoy el kilovatio hora, estaremos hablando de 1.560 millones de euros que se podría agarrar la factura nacional y la factura de las familias, y da para suministrar electricidad para 2,3 millones de hogares, ¿eh? O sea que no son cifras despreciables en absoluto, ¿no? Y yo creo que merecerían la atención, sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Pues Rafael Guinea, de AEVERSU, nos has dado unas claves, yo creo, interesantes sobre otra forma de ser sostenibles, otra forma de aprovechar este consumo pues desmedido que tenemos como sociedad, y otra forma pues de convertir o de reconvertir la energía más allá de lo que se habla habitualmente, introduciendo el debate de la valorización energética. Es interesante. Ya lo hemos introducido hoy en el programa en Alto Voltaje aquí en Negocios TV. Gracias por tu participación en el programa de hoy. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir con el programa, vamos a hablar de la creación de valor. Lo oirán muchas veces, en muchas ocasiones, de las compañías energéticas. Están en el centro de la actualidad por los precios, por la comercialización, por la generación, por la distribución. Pero son compañías que ejercen como motor económico en muchas de las zonas donde se encuentran. Son compañías que, lo que les decía, crean valor, la creación de valor en los lugares, en los territorios, en la sociedad donde se encuentran. En este caso, Endesa, por ejemplo, es una de esas compañías que tiene muy imbricado pues, toda esta generación de valor, un modelo pues, que está, como comenta Endesa, que está integrado en la sociedad, se crean soluciones rentables, se resuelven necesidades también sociales, bueno, y se generan relaciones que son
son, digamos, beneficiosas allí en los lugares donde se encuentran y donde operan, más allá de que estén generando energía o más allá de que tengan, digamos, su actividad principal. En este caso, en el caso de Endesa, por ejemplo, con una de cuyas responsables vamos a hablar ahora, tienen una política de creación de valor compartido, lo que se llama CSV, por si lo oyen o lo ven alguna vez en algún lugar o en algún medio de comunicación, que está muy relacionado pues precisamente con todo eso, con tener una actividad económica, con ejercer como un motor económico donde se encuentran habitualmente. Y es importante porque al final lo que consiguen es que se vea, digamos, ese motor, esa acción de la empresa más allá del lugar donde habitualmente opera, que se vea, digamos, que las compañías, como es el caso de Endesa, se encuentran en buena parte del territorio y en buena parte de la sociedad. ¿Cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la aplicación del modelo de CSV? Bueno, pues se organizan equipos transversales, se analiza el entorno, el local o el regional donde se encuentra ubicado el activo, el negocio, y se identifican los grupos de interés, esto es muy importante, los grupos de interés relevantes que operan en ese lugar, con los que se mantienen relaciones económicas interesantes, que generan empleo, que generan actividad, que generan también negocio. En este sentido, se crea un plan CSV, se crea una creación de valor compartido, se analiza, como les digo, el contexto local, porque recuerden, las compañías, sobre todo las grandes compañías energéticas como Endesa, están históricamente en todo el territorio. Se encuentran no solo en las grandes ciudades donde pueden encontrarse sus centros de corporativos, hay muchísimas plantas de producción energética, de producción eléctrica, por lo tanto ellos analizan el contexto social, analizan cuál es el contraste con los agentes sociales y se define ese plan CSV. Bueno, vamos a hablar con Ada Finetti de Endesa en estos últimos momentos del programa. Ada, buenos días. Buenos días. Perdóname que te corrija, es Ada Fiteni. Fiteni, perdón, Fiteni, efectivamente. Ada, lo primero, ¿en qué consiste esto de la propuesta de creación de valor compartido de la que hemos estado hablando antes de la publicidad, sobre lo que hacíais en Endesa en este sentido? Si lo puedes explicar resumidamente. Pues mira, el trabajo que desarrollamos desde el área de sostenibilidad se enmarca dentro de lo que es nuestra estrategia de sostenibilidad de creación de valor compartido. También escucharéis CSV, que es el acrónimo de Creating Share Value. Entonces, bueno, el objetivo principal que tenemos es trabajar con las comunidades locales en el entorno de nuestros activos, de nuestras plantas en operación o de nuestros proyectos, con el objetivo de maximizar el valor que los activos o los proyectos pueden generar en el entorno a través de un proceso participativo con ellos, con los agentes locales, entidades, empresas, asociaciones. Identificamos iniciativas de colaboración con esa idea de maximizar el valor y minimizar los impactos. Ese es fundamentalmente en lo que consiste nuestro proceso. En el caso de Endesa, ¿dónde lo estáis aplicando? Por, digamos, tener algo práctico sobre la mesa que lo puedan entender los telespectadores. Muy bien, pues mira, si quieres te puedo contar, nosotros esto lo hacemos en todos nuestros proyectos en construcción, en todas nuestras plantas en operación, pero te puedo contar un caso práctico para que se pueda visualizar más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que en su momento construimos de Las Corchas y Los Naranjos, que ahora es una planta en operación que tenemos en Carmona, en Sevilla. Bueno, pues ¿cómo hicimos todo esto? Mucho antes de empezar la construcción, estoy hablando casi de un año antes de iniciar los trabajos de construcción, nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y los agentes sociales del municipio y fuimos definiendo con ellos conjuntamente un plan de acompañamiento a este proyecto, ¿no? Que fundamentalmente tiene 3 ejes de actuación. El primero de ellos es lo que le llamamos el eje de ingeniería sostenible, que fundamentalmente está enfocado a que la construcción del proyecto tenga el menor impacto ambiental, y aquí estamos hablando de poner paneles solares en las casetas de obra, instalar tanques de recogida de agua de lluvia, alumbrado eficiente, uso de coche eléctrico. Algunos de estos elementos, una vez finalizada la construcción, se donan posteriormente a la comunidad local. El segundo eje, que yo diría que es el más importante, ¿no? Que es el eje que llamamos de fomento de la economía local,
Bueno, pues con acciones de formación, apuesta por la contratación local, impulsos de iniciativa que incorporamos en la instalación del sector primario, sector terciario ligado al proyecto. Todo esto puede generar mayor actividad económica y empleo en la zona, siempre contando con personas y empresas del municipio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría destacar, por ejemplo, en esto, los planes de formación, que para nosotros yo diría que forman parte del ADN de nuestros proyectos, ¿no? Ofrecemos formación a la población local de manera totalmente gratuita, que permite facilitar su reciclaje profesional en sectores con potencial, como es el de las renovables, y bueno, lo ofrecemos en todos los municipios donde llevamos los proyectos. Solo en el periodo 18-22 habremos dado formación a más de 4.000 personas a nivel nacional. En nuestro caso, por ejemplo, en el ejemplo de Carmona, pues dimos formación a 100 personas, recibieron una formación, un curso de montaje de paneles, y 25 un curso de operación y mantenimiento de renovables. También me gustaría destacar las iniciativas del sector primario, ¿no? Con el ejemplo de Carmona, con esa idea que tenemos en todas nuestras instalaciones y proyectos de compartir y no competir por el uso del suelo, a la vez que generamos actividad económica y empleo. Entonces, allí tenemos nuestro apiario solar. El apiario solar de Endesa es un proyecto pionero en España de hibridación de renovables con apicultura, ¿no? Constituye la primera iniciativa comercial de producción de miel solar en el interior de una planta fotovoltaica, y lo lleva una familia local con mucha tradición en apicultura. Entonces, bueno, con esta idea de amplificar el impacto positivo del proyecto, en colaboración con los agentes locales, pues definimos este apiario solar, que no es simplemente una colocación de paneles de abeja en nuestra instalación, sino que además es un espacio de formación, porque está dirigido, tenemos cursos dirigidos a emprendedores que quieran iniciarse en el mundo de la apicultura. Además, es un atractivo turístico adicional para el municipio de Carmona, ya que en el apiario se van a desarrollar iniciativas, actividades de apiturismo en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona y su oficina de turismo, con visitas también a nuestra planta solar. Es un espacio de innovación. Contamos con la colaboración de 2 startups, Protofy y SmartBee, que han implementado tecnología de sensorización en las colmenas para ayudar al apicultor y hacer más eficiente su explotación. Es un espacio, diría yo, también de relación, ¿no? Y de sinergia con el comercio local, ya que gracias a la mediación del ayuntamiento, parte de la miel producida es adquirida por una famosa panadería local de Carmona y también por una conocida congregación de monjas para la elaboración de sus dulces. Y también para nosotros es muy importante la clave de la inclusión. Es un espacio de inclusión. Ahí contamos con la colaboración del Centro El Alcázar de Carmona, que es un centro de referencia para personas con discapacidad y que ya participó en su momento para la tornillería de los paneles solares durante la construcción, y también ha participado en el diseño de etiquetado de los envases de la miel. Luego también tenemos un proyecto de agrovoltaica que se complementa con el apiario solar, pues consiste en un cultivo ecológico de aromáticas entre paneles, que claro, es sinérgica con la actividad de apicultura por su alto grado de polinización. Y bueno, y también tenemos la actividad de pastoreo, ¿no? Tenemos ahí un pastor local que realiza las labores de desbroce y limpieza de suelo, que siempre es necesaria para nuestras instalaciones. O sea, es un ejemplo de iniciativas que, contando con agentes locales, conseguimos amplificar el valor que nuestro proyecto puede dejar en el entorno, con esa idea de generar arraigo y que permitan hacer el proyecto como algo suyo. Claro, Ada, al final lo que veo es que tenéis un papel muy importante en lo que es la España vacía, España, lo que se llama estos últimos años la España vaciada, ¿verdad? Bueno, efectivamente, yo diría que en Endesa tenemos un importante plan de crecimiento de renovables con proyectos planteados, la mayor parte de ello en entornos rurales. Nosotros desarrollamos nuestros proyectos con responsabilidad social y un compromiso, yo diría, un máximo compromiso de generar valor en esos municipios donde los tenemos ubicados a través de estos planes CSV de acompañamiento socioeconómico. Entonces, claro, la España rural será la protagonista, una parte protagonista en el proceso de descarbonización en nuestro país. Y pensamos que si la construcción de los proyectos renovables se acompañan adecuadamente a través de este tipo de planes CSV o planes de acompañamiento, se pueden convertir realmente en una gran oportunidad para el desarrollo socioeconómico de esa España vacía, ¿no? Con posibilidad de crecer y reciclarse en sectores con potencial como es el de las renovables, la eficiencia energética, el autoconsumo, etcétera. O sea, que yo sí que creo que es una gran oportunidad de desarrollo para esa España rural.
Solo una última cuestión, tenemos nada, muy poquito tiempo, ya sabes cómo es la tele, muy poquitos segundos. Sí. Hay una iniciativa que estáis precisamente presentando en un ejemplo concreto en Ceuta, me parece. Si quieres, ¿nos la puedes explicar rápidamente antes de cerrar el... Sí, muy rápidamente. Mira, al igual que hacemos este acompañamiento de los proyectos en construcción, lo hacemos en nuestras instalaciones en operación, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra central diésel de Ceuta es el único operador, el único generador en la ciudad, ¿no? Y entonces hemos estado trabajando conjuntamente con el equipo de la instalación para desarrollar iniciativas de este perfil, ¿no? De este perfil de buscar colaboraciones para maximizar el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues estamos ofreciendo prácticas para formación profesional con 2 institutos, 4 chavales, 4 alumnos anualmente vendrán a nuestra instalación a hacer las prácticas de su programa formativo. Hemos puesto en marcha allí talleres de eficiencia energética que tenemos en colaboración con Cruz Roja, dirigido a ONGs y áreas de servicios sociales para que puedan asesorar directamente ellos a familias en situación vulnerable sobre hábitos de consumo, factura, cómo acogerse al bono social. Estamos ahora mismo en proceso de formalizar un acuerdo con una asociación que se llama Plena Inclusión de Ceuta para ofrecer también prácticas presenciales a personas con discapacidad ligadas a formación reglada en el ámbito de la administración. Y luego también estamos identificando muchas posibilidades de donaciones, ¿no? Hemos firmado un acuerdo de colaboración con la comunidad gatuna de Ceuta para donarles paneles de madera y tablones con el que se han podido realizar ya 70 casetas hogares para gatos callejeros. Estamos también en proceso de formalizar la donación de 36 luminarias de nuestra central al Club de Petanca, que es un centro de referencia en este municipio y que nos manifestó su interés por mejorar la eficiencia de su consumo. Bueno, pues le vamos a donar este material, además de ofrecer un taller de eficiencia energética para los socios del club. También vamos a donar material médico a la Consejería de Sanidad. Y luego lo último, ya rápidamente estamos cerrando un acuerdo con la Escuela de Arte y también en colaboración con la Consejería de Fomento y Turismo y la Consejería de Educación para poder pintar nuestro muro perimetral de la central con artistas locales, ¿no? Con los artistas de esta Escuela de Arte. Lo estamos organizando a través de un concurso entre los alumnos. Ya se han presentado más de 40 bocetos que lo hemos sometido a votación popular y la idea es que los ganadores puedan ejecutar la obra a lo largo del mes de junio, ¿no? O sea, en definitiva, lo que se trata es de identificar iniciativas, colaboraciones para integrar al máximo nuestra instalación en el entorno, ¿no? Generando ese valor y ese arraigo, ¿no? Necesario. Pues con ese ejemplo de Ceuta, que me parece muy interesante, incluso esa iniciativa de pintar la central con escuelas de arte locales, yo creo que lo que mejor expone esa creación de valor compartido de la que os encargáis ahí en Endesa y que nos has explicado bastante de forma esquemática, pero muy didáctica para que lo entiendan todos los telespectadores sobre lo que hacéis en la compañía. Ada Fiteni, muchísimas gracias a ti, Endesa, por participar esta mañana en Alto Voltaje. Un saludo. Muy bien, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacerlo. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, terminamos así este programa de Alto Voltaje. Seguimos pendiente de toda la actualidad energética y de toda la actualidad económica y bursátil en Negocios Televisión. Nos vemos la próxima semana.